están? Esperamos que pasen un buen fin de semana. Vamos a ver cómo se viven estos días en Perú. Hoy hacemos el análisis político de una de las más agudas crisis políticas en nuestro hermano, vecino país. Estoy junto a un politólogo y un sociólogo para entrar en el análisis del tema. Gracias, Franklin Pareja. Usted es politólogo, es amigo del programa, ya ha estado aquí y sigue con curiosidad lo que sucede en la región. Gracias por su presencia. Gracias a ti, Claudia, por la invitación y un saludo muy cordial aquí a mi amigo Ricardo Paz. Ricardo Paz, que es otro curioso de lo que sucede en el continente, en el mundo, pero particular atención a la región donde usted ha hecho varios trabajos. Usted es sociólogo de formación, hace marketing político, ha asesorado varias campañas, así que la región la conoce usted como su casa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Claudia. Buenas noches a la audiencia. Realmente un gusto estar con Franklin y contigo compartiendo esta mesa. Quien ya no va a estar en su casa política es Pedro Pablo Kuczynski, que ha presentado en estos últimos días, en las últimas horas, diría yo, su renuncia. Pero era una renuncia que, si no seguimos mucho Perú, decimos, ¡ah, qué sorpresa! Pero para quienes siguen la región, era un capítulo que parecía venirse, por lo menos en estos últimos meses. ¿Se sorprendió o no, Ricardo? Para nada. Yo decía ayer cuando me consultaban justamente de un medio peruano, les decía crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como recordará la audiencia, hace un mes intentaron ya la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, no se produjo porque Kenji Fujimori, el hijo menor de Alberto Fujimori, hermano de Keiko, hizo una jugada de él y de 10 correligionarios más de Fuerza Popular del partido de Keiko para evitar la destitución de Kuczynski, ¿no? Luego se supo que esto estuvo mediado por coimas, por canonjías, por prebendas, etcétera, que envilecieron mucho más este proceso y que a la postre dieron lugar a la actual situación que está viviendo el Perú, ¿no? Hay que recordarle a la gente que Pedro Pablo Kuczynski estaba siendo procesado, iba a ser destituido por el Congreso, era un hecho, por el tema de Odebrecht, ¿no? Porque él, en su condición de ministro de Economía de Alejandro Toledo, había recibido dineros de esta empresa a cambio de favores y favoritismos en la entrega de obras. Hay que ir más atrás. Ricardo nos cuenta este último capítulo, pero no sé si usted se anima a ir más atrás en términos de analizar el encontronazo político peruano, porque hay fuerzas, pues las fuerzas fujimoristas, ¿no es cierto?, encarnadas en los hijos, con un padre que sigue siendo un actor político. Yo no sé si esto tiene que ver con la historia última política peruana y deudas que no se perdonan. Yo creo que sí, no está disociada porque la historia finalmente tiene un hilo conductor del cual dialécticamente todos los sucesos que se van produciendo pues tienen un antecedente anterior. Yo creo que desde el outsider que fue Fujimori hay un antes y un después en la política peruana. Es una visión de dos caras, una visión en la cual este hombre fue el que tuvo la valentía y la eficacia de frenar ese terrorismo instalado a través de Sendero Luminoso, que fue lo que lo encumbró en definitiva, pero al mismo tiempo fue el que instaló la época más mafiosa y tenebrosa también, y además el que también empezó a violentar su propia constitución, cerrar un parlamento. Un hombre profundamente... Por eso me llamó la atención cuando usted utilizó la palabra valentía, porque cuando uno tiene el monopolio del poder, no sé si valentía es la palabra más justa para esto que acaba de decir, o para la manera como ha aplacado las fuerzas terroristas, lo que sucedió en la embajada de Japón ha sido sí, lo tenebroso. Que sucede es que no es tanto esto de valentía, no es tanto mi acervo, sino es la percepción de la sociedad peruana que veía que nadie podía contra el terrorismo y que por lo tanto luchar y además hacer que Abigail Guzmán finalmente sea detenido era algo así como una quimera, y los
peruanos estaban resignados en alguna medida a su suerte. Por eso las acciones que se hicieron desde el fujimorismo fueron realmente de tal contundencia, porque Fujimori no era pues un político de tradición, más bien fue un outsider. Entonces a este hombre lo vincularon a una fuerte acción de determinación. En algún momento se hablaba que su origen asiático lo hacía más determinado, más disciplinado, pero al mismo tiempo, como te digo, es un hombre de dos caras, de dos facetas. Instaló con Vladimiro Montesinos y todos sus administradores de poder la época más mafiosa que ha podido haber. Y hoy en día, pues, ¿dónde están? Fujimori está indultado, pero yo creo que eso podría revertirse. Y Abigail Guzmán está encerrado de por vida. Entonces, ¿qué ha sucedido? Y que no fue la única fuerza, digamos. Pero lo que viene después, como tú me pides un poquito contextualizar la historia, lo que viene después es lo preocupante, que esas prácticas extremadamente corruptas no se han extirpado de la sociedad peruana, sino más bien se han sofisticado y se han profundizado. Entonces han venido gobiernos como los de Alan García, los de Toledo, Ollantumala y finalmente este hombre, y en todo ese tránsito de la historia ha habido una reconstitución del fujimorismo, porque cuando cayó Alberto Fujimori, algunas corrientes pensaban que era la muerte del fujimorismo, pero hoy en día el fujimorismo, con el capital político que tiene Keiko Fujimori, básicamente te demuestra que el fujimorismo es la fuerza política más representativa del Perú. ¿Y en qué queda entonces la historia de Alberto Fujimori? Por eso, en esta instancia, se ha producido una escisión al interior del fujimorismo. Por un lado, Keiko ha sido muy desfavorecida por el apellido de su padre. Y por el otro lado, se ha fisurado internamente porque Kenji Fujimori, que es su principal detractor, es más proclive y pegado a su padre. Entonces, en esta coyuntura, que la vamos a analizar un poquito más, al final lo que sucede es que Keiko Fujimori ha dado pues un billar a tres bandas. Primero ha penetrado a través de Moisés Mamani las esferas de Kenji, han filmado un contubernio de corrupción explícita y finalmente han publicitado eso, y lo único que han hecho es sacarlo del camino a Pedro Kuczynski, que ya no es absolutamente inviable, ya lo era antes, pero al mismo tiempo este billar a tres bandas hace que Kenji Fujimori también quede fuera del ruedo, y ahora Keiko Fujimori tiene, digamos que, hegemonía dentro de Fuerza Popular. No obstante, esto puede ser un arma de doble filo, porque lo que no logró hacer en su momento Alberto Fujimori, Keiko lo estaba materializando, y en definitiva este sí podría ser la muerte del fujimorismo. Entonces, como te das cuenta, estamos hablando de que el fujimorismo, a pesar de todo, ha sobrevivido, se ha reconstituido, y ahora se están fagocitando entre fujimoristas, y lógicamente esto da como para escribir una película de ciencia ficción. Y para eso habría que poner color a la ciencia ficción, habría que poner adjetivos. Me pregunto, ¿cuáles son los que mejor vienen entre las fuerzas principales, Ricardo? Si usted firma esto que está diciendo Franklin Pareja, y un poquito ir mirando ideológicamente también, ¿no? Si no quiere izquierda, derecha, vaya por lo populista, ¿no?, que a usted le encanta. ¿Y qué es lo que ha impregnado en el pueblo peruano, ¿no? ¿A qué adhieren? Bueno, yo estoy de acuerdo parcialmente con lo que plantea Franklin, aunque creo que está cargando mucho las tintas en el factor Fujimori o fujimorismo, ¿no?, para la explicación de este último acontecimiento. Por supuesto que la corrupción no ha empezado con Fujimori, la corrupción venía de más atrás. De hecho, Fujimori con Cambio 90, el año 1990, ganó gracias a una condena terrible a la corrupción de Alan García, que en su primer periodo había pasado realmente todos los límites, ¿no? O sea, siempre se puede ir más atrás en el pasado, en la historia, en el análisis. Pero concentrándonos un poquito en lo que ha pasado ahora, hay esa tendencia a ver esto como un juego político de competencia entre los hermanos Fujimori, y yo creo que ese es un elemento. Sí, pero claro, ni siquiera el más importante, porque eso esconde una cosa gravísima. El gran pillo acá, y lo digo con todas sus letras, es Pedro Pablo Kuczynski, un hombre absolutamente venal,
un hombre que le ha hecho un daño terrible al Perú, un hombre que desde que fue ministro de Hacienda de Toledo, él cometió delitos, cometió irregularidades muy grandes y que de presidente se estaba aferrando con uñas y dientes al poder de una manera absolutamente impropia, comprando diputados, comprando conciencias, realmente de una manera, claro, ahí encontró en el camino a un felón muy útil como Kenji Fujimori, ¿no? Dispuesto también a cualquier cosa, y se juntaron el hambre y las ganas de comer y pusieron al Perú en la situación en la que están, ¿no? Pero, y ahí está usted pensando en el perdón a Fujimori, ¿no? Bueno, esa era la parte más justificable, digamos. La gente decía, ah, bueno, qué bien, finalmente es el hijo, ¿no? Un hijo hace cualquier cosa para favorecer a su padre, está enfermo, en fin. Pero el hijo sí, pero Kuczynski. Pero no había sido el indulto, la motivación. La motivación había sido absolutamente crematística. El indulto era la yapa. Así es, era el pretexto, era la envoltura. Lo que aquí hubo, ¿no es cierto?, es una transacción de índole delincuencial, corrupta, a cambio de carreteras, de contratos, en fin, una cosa terrible. No es que ellos estén inaugurando la corrupción tampoco, como decimos, no es que Kuczynski es el... No, pero la llevan pues a extremos ya verdaderamente sorprendentes, ¿no? Lo que ha hecho Odebrecht en el conjunto del continente, en el Perú se muestra con una... digamos, con un dramatismo pero terrible, como decíamos fuera de micrófono con Franklin. Perú tiene al presidente Humala preso, tiene al presidente Toledo pedido de extradición, tiene a Alan García procesado, ahora Kuczynski, Nadine Heredia, en fin, ¿no es cierto? Es la podredumbre, ¿no es cierto? Es decir, qué pena. Un país tan hermoso, un país tan lleno de oportunidades, de posibilidades, llevado al extremo de esta indignidad por culpa de sus políticos. Ahí voy a ir, porque en efecto es un país hermoso, es un país hermano, es un país con el que tenemos una historia en común, es un país con el que tenemos rasgos históricos, sociales muy cercanos. Creo que de pocas naciones como de Perú estamos tan cerca, tan vinculados, son lazos muy fuertes, de mucha coincidencia. Por eso el interés de este programa y la pregunta, y lo hago de verdad con todo cariño hacia Perú. Cuando yo los escucho a ustedes, han dicho corrupto, han hablado de podredumbre, otra vez de delincuencia, es decir, si hago un análisis de contenido, aquí está apuntando todo a un carácter corrupto en la política peruana. Me pregunto si es un lugar común o si evidentemente tenemos que poner el acento en un rasgo lamentable en Perú. Y no sé si es un lugar común porque a veces uno se hace de fama como... no lo sé, Itamaraty, ¿no es cierto? La diplomacia brasileña, y hay que ver los huecos que tiene Itamaraty. Lo mismo con Chile. No, Chile, me decía un ministro en una visita que hice a Santiago, Chile, pero un carabinero, no vas a poder sobornar jamás a un carabinero. Sí, después renunció por corrupto el ministro de Educación. Entonces, a veces uno vive de estas cortinas, de estas famas, ¿no? De que España es así, de que Inglaterra es así, de que la puntualidad de este lado, y al final son lugares comunes. ¿Perú es un país corrupto? ¿O nos estamos dejando llevar por estos lugares comunes? Yo creo que no. Hay que separar lo que es la clase política de la sociedad civil. Es decir, Perú es un estado grande, una población grande. ¿Y la clase política viene de Marte? No, pero la clase política no es precisamente la representación que nosotros tenemos que asociar indisolublemente a un pueblo. Porque finalmente es un país también pobre, Perú. O sea, sigue siendo un país pobre. En los últimos años es uno de los que mejor desempeño económico ha tenido. Un buen crecimiento hace muchos años. Este año sigue creciendo, pese a todos estos escándalos de corrupción. Se prevé que llegue a 3.8
por la escala de la economía es mucho más importante que el crecimiento boliviano. Excelente puntaje en la región. Pero si vamos a manejar un poco esto que tú dices, fíjate, este es un problema que nos está mostrando una vena profundamente nefasta en la región. Porque si nos ponemos a analizar este consorcio Odebrecht ha hecho felices a la clase política del Brasil, del Ecuador, de Colombia, del Perú. ¿De Bolivia no? Parece que no, pero ya se verá. No, pero de Bolivia no, porque en Bolivia actuó. Lo que pasa es que las constructoras brasileras se repartían. Y tienen OAS por este lado, ¿no? Claro, entonces acá vino OAS. Odebrecht a los países que ha indicado Franklin, a otros fue Andrade Gutiérrez. Sí, no pretenderá las mismas dimensiones. La investigación del Lavallato ha empezado con Odebrecht. Sí. Ya termina ahora Odebrecht y empiezan con OAS y pasan a Andrade Gutiérrez. Cuando investiguen OAS en la investigación de Lavallato, vamos a tener muchas novedades. Ese día vamos a hablar acá. El punto para cerrar fíjate, ese mismo consorcio que se ha adjudicado obras millonarias, porque si vemos la escala de las obras, obviamente en Brasil la escala es mucho más grande. En Brasil hablan de miles de millones, en la Argentina hablan de cientos de millones, en el Ecuador hablan de decenas de millones y probablemente en Bolivia hablen de millones. Pero el problema no es el tamaño de la coima, el problema es que en todo lado estos consorcios finalmente se adjudican obras a base de ¿qué? De esto descaradamente que hemos visto en estos videos, donde se reparten la clase política, Pero no me está diciendo... Y finalmente esa es la corrupción que ha penetrado prácticamente a todas las administraciones gubernamentales de la región. Pero en mayor los que o se hacen menor penetrar medida no son pobrecitos, es decir, estoy yendo otra vez al carácter corrupto. Tu pregunta era si la corrupción es un rasgo particular de los peruanos. O de la política peruana. La respuesta es definitivamente no. No es el rasgo particular ni de los peruanos, ni de los bolivianos, ni de los ecuatorianos, ni de los venezolanos. Lo que pasa es que estamos viviendo una crisis en América Latina, y yo diría que no solo en América Latina, porque en todos lados se cuecen habas, ¿no? Los escándalos en España, en Japón, en Italia, no te cuento, ¿no? No, yo creo que es una crisis más global, una crisis de valores mundial, en que lo que principalmente ha sido afectado es precisamente la institucionalidad política. Este fin de las ideologías, esta pérdida de valores ideológicos en la política, ha generado un pragmatismo hedonista terrible en todo el mundo. Nosotros lo vivimos muy cerca porque estamos en América Latina, pero esa crisis es la que está provocando el incremento masivo de la corrupción en la clase política. Será pues desde la propia sociedad civil, desde la ciudadanía, como ha sucedido con los indignados en España, en Europa, como ha sucedido en la primavera árabe, en todo. Acá también en América Latina se levantará la sociedad civil contra esas prácticas pragmáticas de la corrupción institucional de la política. Yo nomás diga que en Europa también y en Estados Unidos lo ven muy de cerca, los resultados electorales, las desconfianzas, el énfasis de las fuerzas nacionalistas, xenófobas son la prueba. En Alemania, en Francia, en Italia, y la desconfianza en los partidos políticos. Y la corrupción. Lo vivimos, entonces ahí creo que es un lugar común. Pero, decir, nosotros latinoamericanos somos un poquito peor. Hay un rasgo. En todo lado ahí. Hay un rasgo, o por lo menos hay un punto que aquí se difumina, que es el hecho de tratar de dicotomizar, que es un discurso muy de la región de estos tiempos, en sentido de que la izquierda es la virtud, la pristina, la celestial. No, al revés, si están en plena y la crisis. Derecha es el imperio, los vendepatrias, en fin. No, pero por eso mismo, el discurso dice una cosa y la realidad te presenta otra cosa, porque finalmente esta cadena de presidentes progres son los más lastrados en el último tiempo, ¿no? Ahí lo tienes a Glass, lo tienes a Kirchner, lo tienes a Lula, lo tienes en puertas probablemente. Bueno, no hay mucha izquierda ahorita gobernante Kuczynski. En México y también hay crisis. No, por eso, Humberto, el punto es que este discurso dicotómico es una estafa, porque finalmente la corrupción ha penetrado izquierdas y derechas, y aquí no hay virtuosos en función de tu posición ideológica. Precisamente eso, Humberto Eco decía
¿cierto? La corrupción es ambidiestra, roba con la izquierda y roba con la derecha. Es como dice, Odebrecht no es ni de izquierda ni de derecha, Odebrecht es gobiernista, está con el gobierno de turno, no le importa si es de derecha. No, y los izquierdistas roban con ambas manos y los derechistas roban con ambas manos, o sea que acá no hay, por eso digo, es la crisis de... No hay crisis de valores. Ya no hay, claro, ya no hay, la ideología ya no significa nada, es decir, la ideología es puro retórica, ¿no? De derecha o de izquierda, o sea, los liberales o los socialistas pueden tener sus declaraciones de principios, etcétera, pero a la hora de gobernar, como han perdido los valores esenciales, roban como locos. Pero hay una cosita coinciden ambos en su pesimismo, ¿no? Sobre la pérdida de valores y las crisis de la izquierda y la derecha. Fíjate, hay una cosa que quisiera tocar, ya que tú eres comunicadora. No hay hecho de corrupción que no se vaya a saber. Hoy en día, ¿por qué todo se conoce? Porque ha cambiado la forma de funcionar de las sociedades. Hoy en día, con un celular han hecho caer a un presidente. Hoy día ya nada se puede esconder. Edward Snowden los ha puesto con el trasero al aire a los norteamericanos, William Assange ha puesto a toda la clase política mundial al aire y al descubierto. Ya se ha descubierto lo que han hecho con Facebook se va a poder esconder, y las elecciones en Estados Unidos. De manera que tarde o temprano los que roban de esta forma tan descarada, aquí, allí o en cualquier parte del mundo, se va a saber. Y eso es la buena noticia, porque estas cosas que están sucediendo, no es que antes no sucedían, esto sucedía siempre. Lo que pasa es que antes no había formas en que esto se destape y ahora estamos viendo que esto ya no se puede contener, que la sociedad funciona de manera distinta, que somos una ciudadanía digital y que tarde o temprano el que metió las garras va a salir al descubierto en cualquier país del mundo. Escenarios posibles en Perú, volvamos a Perú, ya que hemos dejado sentado que no son los corruptos, ni los malos, ni los mafiosos de la región, ni mucho menos, pero que en efecto están atravesando una de sus peores crisis políticas, con escándalos de corrupción, con crisis políticas y con un pueblo peruano que me imagino que está con la esperanza un poco vacía, ¿no? Yo como Fito Páez diría que ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los peruanos también. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Sí, para cerrar lo anterior, yo creo que la capacidad de indignación de los ciudadanos es lo que va finalmente a salvar no solo la política, sino a la sociedad. ¿Qué va a pasar en el Perú? Lo más probable es que no le acepten la renuncia a Kuczynski y lo destituyan, ¿no? Como hicieron con Fujimori el año 90, que mandó su renuncia por fax, el año 2000, perdón, que mandó su renuncia por fax, no le aceptaron y lo destituyeron para poder procesarlo, porque si no lo destituyen no lo pueden procesar. Yo creo que va a suceder eso, va a asumir el presidente Martín Vizcarra, es un hombre que de alguna manera está generando alguna esperanza, algún consenso, pero bueno, habrá que ver qué hace. Va a ser definitivo los primeros meses o las primeras semanas de su mandato para saber si va a ser solamente un presidente de transición hacia unas nuevas elecciones o si verdaderamente se va a poder consolidar. Lo veo mucho a Vizcarra como a Carlos Mesa el año 2003. Carlos Mesa se vio en esa disyuntiva el 17 de octubre y más de una vez alguien dijo, Carlos Mesa, en lugar de intentar hacer todo lo que hizo, tal vez debe haber nomás convocado elecciones y las cosas se hubieran ordenado de mejor manera. Tal vez iba a decir más de una vez renunció, porque eso fue lo que nos Pero no es verdad. Nos generó. No es verdad. Podemos discutir otro rato, porque ese es otro de los mitos urbanos. No es verdad, pero no es el tema. En este caso concreto, yo creo que Martín Vizcarra haría mucho mejor en renunciar, que renuncie Mercedes Arauz, que asume el presidente del Congreso y se convoquen a nuevas elecciones. Eso ordenaría mucho mejor el Perú. Que sea de una vez presidenta Keiko Fujimori. Digamos, que de una vez Keiko Fujimori asuma la presidencia del Perú. O sea, la está siendo ganadora en unas siguientes elecciones. Bueno, no sé. Verónica Mendoza viene con mucha fuerza también. Es una candidata de cuidado, pero cualquiera de las dos, Verónica Mendoza o Keiko Fujimori, que son las dos que aparecen en... Sí. Pelaje distinto, pero lo vamos a admitir, No, totalmente, ¿no? Por supuesto, como tiene que ser, diferenciadas, opciones distintas para el Perú, de sociedad, proyectos políticos diferentes, pero
Eso le puede dar claridad al Perú. Nunca más un presidente con 15%, por favor. Claro. Kuczynski nunca pasó en las encuestas del 15% y terminó siendo presidente. No, eso es lo que provoca la inestabilidad política. ¿Es deseable una mayoría parlamentaria? Es deseable, por supuesto. Estabilidad. Totalmente, totalmente. Es el caso de Bolivia, por eso hemos tenido 12 años. Eso iba a decir. Pero hemos tenido 12 años. Lo que pasa es que ahora se agotó. La Constitución dice, señor, váyase a su casa, ya gobernó, va a gobernar 15 años. No, pero en su momento también la polémica fue que aplastan con el rodillo parlamentario y tal. Entonces, bueno, pero eso pasó también con la megacoalición y con el acuerdo patriótico. Bueno, megacoalición como fuerza hegemónica, no esos sé. Criterios, creo eso que mandaba es diferente la Constitución. Una misma propuesta política con un respaldo parlamentario que junto a partidos es un carácter distinto. Es tu opinión. En todo caso, se genera, pues la mayoría parlamentaria ahí se creaba entre partidos en el Congreso, con la democracia. Si Merkel tuviera de su lado más partidarios, es distinto, su estabilidad es distinta, su coherencia es distinto que teniendo que hacer un pacto. Sin duda, pero no porque lo opine, pero el MAS, por ejemplo, el MAS también pues es una democracia pactada, es una confederación de movimientos sociales, tiene que negociar con transportistas, gremiales, cocaleros, colonizadores, etcétera, para poder gobernar. A las elecciones. No, de ninguna manera, pero por eso el pacto se ha dado en el seno de la sociedad entre una confederación de movimientos sociales. Sí. Siempre hay pacto en política, siempre sucede aquello. Es necesario. Es bueno, porque eso genera mayorías, genera estabilidad. ¿Y qué pasaría en Perú entonces si es que usted apostaría por un mandato de Fujimori? O de Verónica Mendoza, la que logre el voto de la gente y logre armar un gobierno de mayoría. Cualquiera de los dos me parece que va a ser beneficioso para el Perú. ¿Usted qué dice, Franklin? Yo creo que es necesario siempre que haya una mayoría parlamentaria para darle gobernabilidad y viabilidad a un gobierno. No es impensable lo que tenía Kuczynski, y eso fue también en gran medida por una visión pragmática de la izquierda que le cerró todas las puertas y terminó constituyendo un candidato y un presidente absolutamente ilegítimo. O sea, sin representación popular, finalmente fue presidente. Es más, casi el cuarto en intención de voto en elecciones terminó siendo presidente. O sea, ese presidente nació muerto. Segundo, Keiko Fujimori tiene una bancada la más importante, creo que es el 75 de 130 escaños, o sea, tiene el control. Kuczynski preso de Keiko Fujimori durante toda su gestión. ¿Por qué ha caído en definitiva? Ha caído también porque ha tenido que ceder, ha tenido que comprar y finalmente se ha terminado hundiendo. La escisión interna del fujimorismo le va a afectar y le va a pasar una factura dura a Keiko Fujimori, y quien ha ganado de todo este embrollo en este momento es Verónica Mendoza. Mendoza en todo caso puede darle una especie de hálito nuevo, corriente nueva, pero no necesariamente significa que el fujimorismo se ha desplomado, pero se ha erosionado profundamente. Ahora, Martín Vizcarra es el que supuestamente por prelación le corresponde. Yo creo que es inviable Martín Vizcarra. No tiene partido, no tiene apoyo del Congreso, no tiene apoyo ciudadano y tiene un oscuro pasado que no le han judicializado, pero le han denunciado. Entonces, ¿qué debería hacer en mi criterio? Perú tiene que llegar a un pacto político y arreglar su situación, como tú has mencionado, crisis a través de unas elecciones que tienen que reconducir nuevamente la representación parlamentaria y un presidente con legitimidad y con poder. En tanto no vaya un presidente de esa naturaleza, Martín Vizcarra es absolutamente frágil y puede caer en 2 o en 3 meses, pero yo dudo mucho que llegue al 2021. Entonces, elecciones es la vía de salida consensuada, pero además pacífica, que se podría dar en el Perú. Qué paradójico, ¿no? Ahora el presidente resulta que no va a la cumbre de Lima. Es una de las paradojas de nuestra historia, ¿no? Veremos qué pasa con la cumbre de Lima. Se agotó el tiempo. Gracias, Franklin Pareja. Gracias, Ricardo Paz, por haberme ayudado a comprender mejor. Gracias a ustedes. Entiendo mejor lo que está sucediendo en Perú. Espero que usted también. Vamos a seguir tomándole el pulso a nuestros vecinos, al continente, con la mirada en el mundo y en nuestro país también. Hablando de nuestro país, hablamos de contrabando, otra bolsa también muy compleja. Mi colega Lucía Sauma aborda este tema en unos instantes, así que no se mueva.